abogado de la Defensoría Popular, Rodrigo Román, que nos va a conversar, ¿cierto?, sobre el tema de la defensa de los derechos de los luchadores sociales, la ley antiterrorista, etc. Muchas gracias, compañera, y muchas gracias, compañeros y compañeras presentes, por la invitación. En realidad esta frase siempre es la formal, que uno dice en todas partes, pero yo más que agradecer la invitación, quiero felicitarlo a usted, a quienes ya participan de esta octava escuela. Es interesante escuchar sobre todo la introducción que hacía la compañera, que el proceso constituyente, más allá del falso anuncio del mal gobierno, ¿verdad?, que se iniciaba en septiembre con chicha y empanada, que ahora se postergó, el proceso constituyente de base ya comenzó, con el mal gobierno o sin el mal gobierno. Y prueba de ello son estos ejercicios. Entonces a mí me parece importante que esto de la forma que se está desarrollando. Cuando yo accedí a la invitación de una escuela constituyente, dije exponer, da la impresión que si es escuela yo debiera comportarme más o menos como profesor en la escuela, y eso es medio complejo porque mis habilidades, modestamente hablando, son de defensor popular. Yo me desenvuelvo normalmente en la litigación penal, en los tribunales, defendiendo a luchadores sociales, que tal cual lo decía el compa que terminaba su exposición, que coincido plenamente. En la medida que no juntemos las luchas, yo creo que tal cual dice una consigna, nos van a seguir matando por separado. Entonces, la experiencia que a mí me ha correspondido desempeñarme como defensor popular por casi 10 años, he podido compartir distintas luchas en distintos territorios, por distintas demandas, ¿cierto? El tema del agua, un tema transversal, en el Gualmapu, las demandas estudiantiles de los trabajadores, todo el tema socioambiental, particularmente del norte. Y uno encuentra ahí como un patrón común, ¿verdad?, que hay un proceso de domesticación, dicen algunos teóricos, un proceso de criminalización, que no es un proceso nuevo, ¿verdad?, que tampoco es un proceso que le pertenezca únicamente o que se desarrolle en Chile. Hay un patrón común de criminalización de la protesta, criminalización de la disidencia y, como muy correctamente dicen algunos, según me entender algunos autores argentinos, la criminalización de la crítica, finalmente. Lo que ciertamente contraviene lo que dice ser nuestro Estado, un Estado democrático social de derecho, ¿verdad? Y a ese respecto, entonces, cuando me invitan a conversar y reflexionar respecto a estos temas, criminalización, ley antiterrorista, el derecho penal como herramienta de control social, distintas leyes, el decreto supremo que regula las reuniones públicas, por ejemplo, el día 86, que también era alguna referencia, todo eso, según mi entender, está en el contexto de lo que es un derecho humano fundamental, que yo entiendo que en este proceso constituyente debe estar sumamente presente, porque eventualmente en la nueva constitución que nos formulemos debiera estar garantizado. ¿Cuál es el derecho a la protesta social? Hay un autor argentino, cuyos conceptos yo en general comparto, que señala que la protesta social es el primer derecho, y es de los de mayor entidad, ¿verdad? Porque en alguna medida es una herramienta de control que tiene la sociedad respecto a los poderosos, y son las herramientas también que tiene la sociedad de cómo efectivamente plasmar un derecho humano fundamental también, que es el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Porque la otra opción sería ser rico, ¿verdad?, y tener un canal de televisión o tener una cadena de medio de comunicación que le permita por esa vía emitir opinión, que te evitaría, por supuesto, el apaleo en la calle, la persecución penal, te evitaría un montón de problemas. Como no somos ricos, y parece que ninguno de aquí es rico como que tenga lucas suficientes para poner un canal de televisión, y en general los luchadores sociales no tenemos esos recursos, nos enfrentamos al Estado a través de la protesta social. ¿Y cuál es la respuesta del Estado frente a la protesta social? Respuesta que no es nueva, sino que respuesta que se remonta precisamente a la década cuando, coincidentemente, que según mi análisis, según mi entender, comienza a desarrollarse con mayor intensidad la lucha contra la dictadura hacia el año 83-84. Ahí hay algunos hitos que marcar, ¿cierto? Porque brevemente no tenemos el tiempo ahora para abordar lo que es el supuesto proceso constituyente que generó la Constitución del 80, ¿verdad? A mí hay un dato que me llama la atención, y yo cuando he tenido ocasión de conversar estos temas siempre lo planteo. Me llama poderosamente la atención con la celeridad que tuvo la dictadura para abordar el tema, comillas, constituyente. Ustedes saben que la nueva Constitución fue redactada por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, ¿cierto? La CENC, así se llama. Una comisión integrada por 10 gallos, entre esos Guzmán. Hay una señora también de apellido Román, que no tiene nada que ver conmigo. Y otras 8 personas más. Y fíjense que la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, Pinochet la creó el 24 de septiembre de 1973. A 13 días de instalado el golpe. Otro tanto es que esta comisión prolongó su trabajo por 7 años, digamos. Y otro tanto las modificaciones también que sufrió finalmente el texto que supuestamente se plebiscitó el 80 del trabajo que había hecho la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, con lo que finalmente la Junta militar es la que somete a aprobación en el Congreso. ¿Y por qué me llama la atención? Porque yo hice un estudio hace un par de años atrás respecto al tema del constitucionalismo y el militarismo, y de qué forma nosotros pudimos ver, sobre todo hasta el 89, con algunas reformas, ¿verdad?, algún maquillaje que se hizo a la Constitución, de qué forma los milicos derechamente estaban instalados en la institucionalidad. Existía el Consejo de Seguridad Nacional,
¿verdad? Existían los senadores designados, existían un montón de otras instituciones donde derechamente los militares como tal tenían un rol destacado en la Constitución. Porque según los autores de esa Constitución, lo que se produjo con ello, con la dictación de la Constitución del 80, era la instauración de una nueva era institucional, ¿cierto? Ese era el discurso de ellos. Una nueva era institucional, otro concepto de sociedad. Y ese otro concepto de sociedad, por supuesto que coincidentemente en el año 80 luego del plebiscito fraudulento, se aprueba supuestamente la Constitución del 80, y a partir de ese andar, en pocos años se empieza a consolidar desde el derecho como herramienta, y particularmente el derecho penal como herramienta de control social, se empiezan a dictar distintos cuerpos legales que van favoreciendo o que van consolidando la posición dominante a la sazón que era de la dictadura, ¿cierto? Y hay dos hitos que yo creo que tienen relación y guardan relación con lo que yo entiendo como el derecho a la protesta social. ¿Cuál es? Ustedes saben que en la Constitución, en el artículo 19, hay un catálogo de derechos que es tan lindo como cualquier pergamino que uno puede ver en las tiendas, ¿cierto? Dice: la Constitución garantiza a las personas una chorrera de cosas, ¿verdad? Y que eso sabemos que es casi un eufemismo. Pero para abocarnos para el caso que nos ocupa, la Constitución de Pinochet, luego de Lagos, que es la actual, ¿verdad? Que en el 2005, cuando hacen estas supuestas modificaciones, Lagos publicó una Constitución y atrás de él se puso la foto de él también. O sea, la Constitución de Pinochet y de Lagos señala en su artículo 19 que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a, número 12, el derecho de emitir opinión y de la libertad de expresión, ¿cierto? Y el número 13 del artículo 19 señala el derecho de reunión. Parto al revés. El derecho de reunión, la Constitución, incluso la Constitución de Pinochet de Lagos, dice que la Constitución garantiza a todas las personas el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. Ese es el requisito. De la ley de mayor entidad, ¿cuál es la ley, la Carta Fundamental, digamos, ¿cierto? Sin perjuicio de los reglamentos que dictará la autoridad para la conservación del orden público, dice. Y ahí nos remontamos entonces a lo que existe actualmente, el Decreto Supremo 1086 de mayo del año 1983, que impone esta obligación entre ñoña y boba, inconstitucional y legal, de ir a pedir permiso a la Intendencia para la realización de reuniones públicas, ¿cierto? Incluso, popularmente hablando, todos decimos hay que pedir autorización, ¿cierto? Si uno lee el Decreto Supremo 1086, que los invito a que lo lean de una página y media, que por lo demás es muy divertido el decreto, yo creo que se asemeja a lo que pudiera ser muy bien un guión para un film nazi o algo por el estilo. Porque fíjense que la Constitución dice que se garantiza a todas las personas el derecho a reunirse sin permiso previo y sin armas, pero este Decreto Supremo lo que impone entonces la obligación de avisar a la autoridad. Hay todo un debate que se ha hecho en la academia y fuera de ello respecto a la inconstitucionalidad de este Decreto Supremo. Lo importante de este Decreto Supremo es que regula las reuniones públicas. Lo que todos hubiéramos esperado hacia el final del 80, cuando se nos prometió que vendría la alegría, ¿verdad? Cuando su programa de gobierno había un montón de ofertas de la otra concertación, se dijo que se iban a derogar un montón de cuerpos legales, dentro de los cuales estaba el Decreto Supremo 1086. Mismo decreto que la autoridad política hoy día y el mal gobierno se vale para restringir el derecho a reunión. Mismo decreto. Yo no, me imagino que alguno de ustedes ha tenido que en algún momento hacer el ejercicio de ir a la Intendencia y de llenar el formulario. Y que, claro, lo que dice la ley, incluso lo que dice el reglamento, uno avisará a la autoridad. Pero ese aviso se transforma en solicitud, se transforma en autorización, ¿cierto? Y eventualmente la autoridad te puede decir que no. Y si tú quieres marchar por aquí, te va a decir no marche por acá. Lo invito a leer el decreto porque ahí entraña el concepto de sus autores. A la sazón, en mayo del 83, por qué se dictó ahí y qué es lo que regula ese decreto. Si ustedes leen ese decreto se encontrarán con un texto que es muy divertido, por lo menos a mí me causa gracia, digamos, porque la verdad que es tan groseramente inconstitucional, tan groseramente conculcador de derechos, porque se señala quiénes son los convocantes, quiénes participarán, cuál será la ruta, quién va a hablar y qué va a hablar. Claro, entonces uno dice esto, esto está vinculado al derecho a reunión, ¿cierto? El derecho a reunión que es parte integrante del derecho a la protesta social. Y hay un formulario, yo no sé si es un formulario único, yo conozco, lo he tenido a la vista, el formulario de la Intendencia Regional Metropolitana, ¿no? Es un formulario que señala entonces que hay que cumplir con estas exigencias para pedir la autorización. Este es un decreto supremo que supuestamente iba a ser anulado, iba a ser derogado, pero el mal gobierno le sirve para mantenerse como herramienta de control social, con el Estado y a través del derecho penal, ¿cierto? Entonces es un tema bastante cuestionable y yo creo que es un tema, en buena hora yo creo que es un tema como muy conocido por todos, pero yo creo que es un tema que tiene que estar presente porque me da la impresión
que si estamos en este proceso constituyente y nos estamos pasando el rollo, en buen chileno hablando, de la formulación de un nuevo constitucionalismo, el tema de la libertad de expresión y la libertad de reunión es un tema que debe estar muy presente, digamos. Y tiene que estar, y no solamente presente como una frase de pergamino, que es el actual 19, número 12 de la Constitución, sino que tiene que estar garantizado efectivamente por los órganos del Estado. Y de eso no hay nada. Porque fíjense que de ahí deriva, del permiso no de este decreto supremo, deriva la posible comisión de ciertos delitos, todo en el contexto de la protesta social, ¿cierto? Algunos de ustedes me imagino que habrá tenido la mala suerte en su momento de estar detenido en un contexto de la protesta social, y ahí se califica la conducta desplegable de las personas como desorden simple o desorden grave, dice la policía. Eso es una nomenclatura y es una atribución que la policía no tiene para calificarlo, pero bueno, además lo hacen equivocadamente, eso tiene que ver con la entidad del desorden. ¿Qué es lo que han dicho los tribunales la mayoría de las veces del país? No solamente en la metropolitana, en Valparaíso, en Valdivia, en Antofagasta, en Iquique, que hemos estado en varias causas, de que no es posible contravenir un reglamento que no existe en lo que dice relación con el derecho a la protesta social. Razón por la cual muchas veces, termina siendo la protesta social y los luchadores sociales criminalizados, perseguidos penalmente de manera absolutamente infundada, de manera ilegal. Yo leí hace unos días un informe que dio la Corte Suprema con motivo de la nueva agenda corta antidelincuencia. Yo no sé si alguien tiene el dato aquí, desde que del advenimiento de la democracia a la fecha, cuántas agendas cortas antidelincuencia han habido. Han sido varias, ¿cierto? Hoy día estamos actualmente en una de ellas, ¿cierto? Y que está en discusión el tema del control preventivo de identidad, ¿cierto? Control preventivo de identidad que es primo hermano, si no hermano derechamente, la detención por sospecha. Lo que se creía dejado atrás, lo que se decía superado en una sociedad democrática que postula ser la nuestra, hoy día hay un tremendo retroceso en lo que dice relación con los derechos y con la garantía de las personas. El derecho a la libertad personal, uno de ellos. Por lo tanto, yo creo que necesariamente nosotros tenemos que tener presente, según mi entender, en que la Constitución, cuando dice garantizar ciertos derechos y habla del derecho de reunión y el derecho de la libertad, conocido como la libertad de expresión, ambos en conjunción, según la doctrina, son parte del derecho a la protesta social. Yo creo que es un tema que en estos procesos constituyentes se tiene que tener absolutamente presente. O sea, yo creo que nosotros no podemos pensar en la formulación de un nuevo constitucionalismo si no pensamos en que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta social va a estar garantizado no solamente en la letra de la Constitución, sino que va a estar garantizado por todos los órganos que le corresponda autoridad respecto al tema. Entonces ahí hay un tema pendiente que yo lo dejo planteado y les repito, es tan fácil como googlearlo, el decreto supremo 1086, que tomen conocimiento de él, vean el debate también que se ha hecho a ese respecto, vean de qué forma el mal gobierno se han hecho los lesos, todos los gobiernos se han hecho los lesos durante el último cuarto de siglo con ese decreto supremo porque les sirve como herramienta de control social, entonces cómo manejar el tema y la cuestión de la protesta social. Coincidentemente, me llama la atención la relación que hay, esto en mayo del 83, cuando se dicta el decreto supremo 1086. En marzo del 84 se dicta la controvertida ley antiterrorista, ¿verdad? Ley 18.314, que ha tenido algunas variaciones. La última fue el año 2010, durante la vigencia del gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y por qué es coincidente? Porque, claro, el año 83, yo aún siendo pequeño tengo recuerdos, no obstante de tener recuerdos uno ha podido también documentarse un poco más, ¿verdad? El año 83 comienza el ascenso de la movilización social y de la lucha contra la dictadura, particularmente de la lucha callejera. Claro, en Chile. Muy probablemente, claro, hay muchos antecedentes de ese tipo. Entonces, claro, como empieza, por supuesto que el 83 no empieza a tambalear la dictadura, pero el ascenso, según el análisis que yo tengo, el ascenso de la movilización y de la lucha frontal, de la lucha callejera, hizo entonces que el Estado necesitara perfeccionar su herramienta de control social, dentro de los cuales está el derecho penal por excelencia, ¿cierto? Y dicta la ley antiterrorista para combatir la disidencia de ese entonces. La disidencia de ese entonces eran los grupos, las organizaciones políticas militares, como el Frente Patriótico, el MIR, el Lautaro, ¿verdad? Y se dicta esta ley con el propósito de perseguir precisamente a quienes decididamente y valientemente, en la gran mayoría de los casos, tomaron la decisión de enfrentar la dictadura con las armas, ¿cierto? Y eso significó entonces una persecución penal implacable a todo ello, largas condenas, procesos irregulares, afectación del debido proceso, juzgamientos en fiscalías militares, etcétera, etcétera, etcétera. Ley antiterrorista que una vez que termina la dictadura, como que duerme un rato, ¿cierto? Duerme un buen rato.
duerme a partir de, hacia el comienzo del 90, fue las últimas veces que se le aplicó la ley antiterrorista a los compas casi al final de la existencia del movimiento juvenil Lautaro, ¿cierto? Al final de la dictadura y el advenimiento del gobierno de Elwin. Las últimas veces que se aplica la ley antiterrorista, y algunos compañeros, si mi memoria no me falla, algunos compañeros también del movimiento juvenil Lautaro que fueron condenados por dicha ley. Del año 90, esa ley duerme hasta el año 2006. Duerme en tanto herramienta de control social y de aplicación. Duerme hasta cuando la otrora Bachelet, porque ahora es Michel, cuando era Bachelet, el 2006, la aplica a algunas comunidades en resistencia en el Gualmapo, año 2006. Y no se trata de ser especialmente opositor a este mal gobierno, pero se trata de decir las cosas como son. Se vuelve a aplicar entonces con la doctora Bachelet, el año 2006, al Gualmapo. Se aplica en varias ocasiones, y el tema, claro, que se invoca en varias ocasiones, pero nunca se llega a puerto. Vale decir, nunca los tribunales han dicho hasta aquí que los hechos son constitutivos de delitos terroristas, tanto en el caso del Gualmapu, tanto en el caso como son los casos en la ciudad. Ustedes recordarán probablemente, ya haciendo un recorrido rápido por lo que es la aplicación de la ley antiterrorista, recordarán probablemente lo que fue el bullado caso Bomba y todo el tema de la supuesta existencia del terrorismo en Chile a partir del año 2010, con la instalación de Piñera y de Hinspeter, ¿cierto? Tal caso en junio del año 2010, ya en la ciudad, trayendo la ley a la ciudad, porque ya su aplicación, su invocación no sirvió en el Gualmapu, se trae a la ciudad con la supuesta existencia o el hallazgo de este ciudadano pakistaní. ¿Se recuerdan? El que tenía trazas en su teléfono celular, trazas de explosivos que terminaron siendo una mierda, terminaron siendo nada. Ahora, claro, coincide junio del 2010, el ciudadano pakistaní, agosto del 2010, ¿se acuerdan ustedes del tristemente célebre fiscal Peña? Este pequeño fiscal que volando en el helicóptero armó todo un show de la asociación ilícita terrorista, no sé cuánto, copia fiel de lo que había sido la persecución penal en Italia una década antes, copia fiel, incluso así mismo se llama. Entonces, claro, en agosto del 2010 se desbarata esta asociación ilícita terrorista, anarquista y no sé qué más le pusieron. Y hay un tercer caso, que es importante tenerlo también en antecedentes, del mismo año 2010, cuando permanentemente le han querido dar al PC, ¿verdad?, como parte de las vinculaciones con las FARC y eso. Esta historia que le sacaron al PC ahora, de lo que el supuesto material que había en los ordenadores de Raúl Reyes, es la misma historia que sacaron en octubre del 2010, cuando dijeron que el joven, no tan joven de mi edad, Manuel Olate, un militante comunista, era miembro de las FARC, ¿cierto? Porque entre otras cosas vendía chapitas de las FARC acá en Chile. Esos tres hitos marcan lo que fue la intención y lo que fue la disposición más bien del mal gobierno, en ese entonces representada por la derecha, abiertamente derecha, no por estos otros que yo creo que son de derecha, que no se llaman, que no se dicen como tales. Lo que marca entonces la invocación de la ley antiterrorista con motivo entonces de lo que son la colocación de artefactos explosivos, que me imagino que todos ustedes conocen, ¿verdad? Del año 2005 a la fecha han explotado en Chile un poco más de 300 bombacitos, según mi entender. Bombacitos da su entidad, da su característica, digamos, porque es un ingenio artesanal con pólvora negra que no es una bomba propiamente tal. El nivel dañoso, así lo han dicho los tribunales, es nuestra posición lo que nosotros hemos sostenido en los tribunales también. Pero claro, nuestra posición que hemos sostenido en los tribunales también ha sido refrendada por los tribunales. Del año 2010 a la fecha han habido 6 juzgamientos en la región metropolitana por ley antiterrorista. 6 juzgamientos, todos ellos con motivo de distintos bombacitos. Y en las 6 ocasiones los tribunales han dicho que en buena hora, ni por lejos estamos en presencia del fenómeno del terrorismo en Chile. A mí me da la impresión que cualquier persona, de los que estamos aquí, no tengo duda, y la gran mayoría de la gente, saben que en buena hora, como sociedad, hay un montón de males, hay un montón de mierda en esta sociedad, pero en buena hora el fenómeno del terrorismo, obviamente tal, está muy lejos, digamos. Fíjense que en el juicio de las bombas, que en el grande, cuando nos tocó rendir la prueba como defensa, tuvimos la oportunidad de contar con el profesor Gabriel Salazar como experto social, como perito social. Y yo coincido con el profesor Salazar en términos de que ese tipo de expresiones, claro, uno puede estar o no estar de acuerdo, ¿verdad?, con el uso de la violencia como dentro del contexto de la protesta social. Pero otro tanto es calificar las cosas en su justa medida. Este tipo de expresiones, el profesor Salazar lo señalaba que no son más ni menos que... ¿Cuál era el concepto que lo utilizaba? Lo venía pensando en el camino, se me fue. Son gestos de rebeldía. Y claro, si uno lo asume como tal, muy probablemente puedan ser eso. Otro tanto, repito, es la consideración que cada uno de nosotros tenga respecto al uso o no de la violencia dentro del contexto de la protesta social. Lo cierto es que lo que se ha pretendido en el último tiempo por parte del Estado chileno es querer revivir lo que yo entiendo
primero lo que nunca existió en Chile. O sea, el único terrorismo acreditado en Chile ha sido el terrorismo de Estado, ¿cierto? Y eso lo han dicho sendos fallos de los tribunales de justicia con motivo de los crímenes más horrorosos que conoce la humanidad, entre los cuales está la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura durante la dictadura. Ahí hay terrorismo sin duda. Luego, han habido expresiones de disidencia más aguda, como fue la lucha armada contra la dictadura, y han habido expresiones también de violencia, como han sido los últimos años, el año 2005 a la fecha, los chicos o las chicas que toman la opción de lo que ellos denominan acciones directas, entre los cuales está la detonación de estos artefactos explosivos, que ha querido ser utilizado por parte del Estado chileno como parte de la lucha contra la disidencia en general. Tenemos un tercer elemento, en honor al tiempo quiero avanzar entonces. Yo creo que lo primero que hay que tener presente es lo que dice el Decreto Supremo 1086, que regula la reunión pública, un tema importante. Lo otro que hay que tener presente es el tema de la ley 18.314, de la ley sobre conductas terroristas, que es un tema también que hay que, a la hora de la formulación de un nuevo constitucionalismo, hay que tenerlo, diría yo, hay que hacer un debate. Y ese debate, por supuesto, que no están entregados a los técnicos, a los abogados. O sea, acá no necesitamos, con todo el respeto que me merece el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Atria. Aquí no necesitamos puros atrias que vengan a discutir el tema, digamos. No necesitamos técnicos jurídicos, porque al final del día cualquiera de nosotros puede ser parte de esa discusión también, y cualquiera de nosotros debe ser parte de esa discusión, según mi entender también. Actualmente les decía que yo, la verdad que llegando más tarde frente a un computador, me voy a dar la tarea aquella porque me interesa para el discurso que uno transmite. Yo no sé si esta es la cuarta o la quinta agenda corta antidelincuencia que vengo escuchando yo de que tengo uso de razón. Hoy día estamos en medio de eso, ¿cierto? Y creo que también es un tema importante abordarlo, porque por supuesto que a la hora de que si nosotros pensamos cuál es nuestro actual constitucionalismo, cuál es el rol que dentro del actual constitucionalismo tienen las Fuerzas Armadas por un lado y las Fuerzas de Orden y Seguridad por otro, ¿cierto? Que es un tema que hasta aquí ha sido bien relegado a expertos. ¿Y expertos a dónde? En la NEPE, o sea, ni siquiera en cualquier sede, sino en sede militar se supone que se tienen que debatir esos temas. Ustedes recuerdan que hubo una gran discusión respecto a lo que originariamente decía lo que era el rol de las Fuerzas Armadas según la Constitución, ¿verdad? Al comienzo se dijo que las Fuerzas Armadas existen para la defensa de la patria, son garantes de la institucionalidad y esenciales para la seguridad nacional. Esas eran las tres funciones. Se empezó a desentrañar eso, ¿qué es lo que significa todo ello? Perdón. La defensa de la patria parece que aparece más simple, ¿cierto? Sería la lógica belicista y el chauvinista patriotera, que venga alguien por la frontera a invadir, pues invadir. Luego, el segundo rol que tienen las Fuerzas Armadas y de Orden son garantes de la institucionalidad. Y hubo toda una discusión a ese respecto, que finalmente yo creo que parte de los pactos, y no el pacto de silencio, parte del pacto global fue efectivamente darle la pasada a que las Fuerzas Armadas fueran esenciales para la seguridad nacional, y se sacó de la Constitución. ¿Se acuerdan de esa modificación? Esa fue la modificación del Lago Tambuyá, que ya no son garantes de la institucionalidad, son esenciales para la seguridad nacional. ¿Alguien podría responderme aquí qué significa que son esenciales para la seguridad nacional? ¿Alguien pudiera responder aquí o en alguna parte del mundo qué es lo que es la seguridad nacional? Ni siquiera los gringos la tienen conceptualizada. Los gringos, cuando me refiero a los gringos me refiero a los estadounidenses, ellos se refieren que existen en la tierra hombres de la seguridad nacional. Y eso no es un discurso que alguien pueda decir hoy el romántico paranoico, no, es un discurso actual. Es un discurso actual. Entonces, claro, si nosotros pensamos cuál es el rol que tienen los institutos armados y policiales, según la Constitución y las leyes, nos permite entonces entender no solamente el actual cuadro, sino que el cuadro general de criminalización de la disidencia y de la protesta social, ¿verdad? Porque cuando se dice que el combate contra la delincuencia, ahí solapadamente también se le está pegando a la disidencia, ¿verdad? Porque todo este conjunto de medidas lo que van en esa dirección. Actualmente, y es un tema de la contingencia que creo que también es importante ser tratado acá, está en discusión, ¿verdad?, lo que anunciaba hace un rato, el control preventivo de identidad, la modificación al actual Código Procesal Penal. Cuando se dictó el actual Código Procesal Penal hace el año 2000, ya con 15 años de existencia, hubo un fuerte debate, interesante debate por lo demás, particularmente respecto al tema de la libertad de las personas. Y en ese momento lo que se señaló como un gran salto que había dado nuestro sistema de enjuiciamiento era que más o menos se ponía acorde o estaba dentro del estándar de lo que el derecho internacional postula, formula o exige a los estados democráticos y sociales de derecho, ¿verdad? Que la libertad personal iba a ser rigurosamente tratada. Y para eso, para que la libertad personal fuera rigurosamente tratada y resguardada, las policías iban a tener un rol bastante restrictivo en el terreno del control de identidad. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido ocasión de leer, yo no tengo la mano lamentablemente, ha tenido ocasión de leer el proyecto de ley
que modifica el actual control de identidad. ¿Y qué es lo que se pretende? Que le entrega facultades increíbles a las policías. Lo dice el mismísimo pleno de la excelentísima Corte Suprema, es que la actual, comillas, agenda corta antidelincuencia tiene un marcado criterio o un marcado fundamento policial, más no un fundamento de política criminal, más no un fundamento de política racional de derecho. Eso lo dice la excelentísima Corte Suprema. No pudiéramos decir los compañeros de la Suprema, ¿cierto? No son gente que con vocación constituyente, no son gente de izquierda, ni progresista, nada de eso. Son los ministros de la Corte Suprema. Claro, porque aquí lo que hay, es verdad, hay toda una lógica de Estado. Si tuviéramos que hablar de cómo el Estado se ha expresado estos últimos días con el chauvinismo a propósito del conflicto que tiene el mal gobierno con el pueblo venezolano, con el pueblo boliviano, a propósito del tema del agua, ¿verdad? Y hay un montón de temas ahí, pudiéramos entender este Estado. Pero en otros temas también podemos entender que estos gallos son los mismos. O sea, que el Estado es el mismo. El Estado persecutor, el Estado criminalizador es el mismo. Fíjese que usted basta ver, por ejemplo, las votaciones que hay hoy día en el Congreso respecto de quiénes están aprobando o no la agenda corta antidelincuencia. Hay algunos honorables que se abstuvieron y votaron en contra en la Cámara de Diputados a propósito del proyecto de ley del control de identidad preventivo. Lo que menos uno espera. Lo que menos uno espera de algunas personas, digamos, que puedan, al menos que hayan 10, 12 gallos de 150 que digan la verdad que esta cosa no es chacota. O sea, el derecho tiene que necesariamente, y el derecho penal particularmente, que es la última razón del derecho, tiene que estar legitimado por la sociedad. Y no puede ser entonces que, como sociedad, en la medida que avanzamos, y la humanidad se supone que avanza cada día más, no puede ser que luego de la instalación de la reforma procesal penal de 15 años, retrocedamos al punto de que todo el debate que se hizo hacia final del 90, a comienzo del 2000, cuando se dicta la actual regulación procesal penal y se delimita entonces las facultades que tiene la policía, no puede ser que haya un retroceso de la envergadura y de la magnitud que se nos está presentando hoy día. Razón por la cual yo creo que también hay y tratando de hacer síntesis en esta intervención, yo creo que hay un elemento también que dice relación. Primero hablamos de la protesta social y cómo está garantizado en la Constitución y este espurio decreto supremo. Luego hablamos también del rol de la ley antiterrorista y hablamos también del rol, yo entiendo, que tienen que tener los institutos armados. Ayer me habían invitado a un conversatorio al cual no pude acudir, que era precisamente hablar del rol de los institutos armados y policiales en el nuevo constitucionalismo. No puedo asistir, me había preparado un poco, entonces tengo en la cabeza un par de cosas que incluso ahora en el camino venía reforzando. Y claro, yo creo que, entre otras cosas, lo que yo he visto que he echado de menos un poco en el debate, en todas estas experiencias constituyentes, tanto en la que señalaba la compañera, que yo también participé en este ejercicio constituyente y en otros más, he echado de menos que nos podamos compenetrar también como sociedad a la necesidad de debatir acerca del rol que tienen que tener las Fuerzas Armadas y los institutos policiales en un Estado democrático social de derecho. Y eso porque yo creo que lo más peligroso es que se lo dejemos relegado a los técnicos, ¿cierto? Así como tantos otros temas. Entonces yo invito también a que sean, y hay gente que conoce especialmente el tema, que ha trabajado por muchos años en el tema, y que pudiera también ser un aporte en estos espacios u otros de debatir, porque claro, nada sacamos nosotros con dialogar respecto a la formulación de leyes que permitan el buen vivir, esto, otro, si no somos capaces de tener institutos policiales que tengan, no sé si un estricto apego a la ley, pero de que tengan en el fondo que tengan la convicción, que su actuación se ajuste normalmente a derecho. Yo me imagino que el nivel de ilegalidades que se cometen a diario por las policías es por todos ustedes conocido, en distintos órdenes de cosas, ¿cierto? Nosotros como Defensoría Popular normalmente nos abocamos al tema de la violencia policial en el contexto de la protesta social, y nos abocamos así por un tema de capacidad y recursos. O sea, necesitaríamos unos 50 defensores populares, más o menos, como para poder abordar el cotidiano, que es la represión policial en distintos contextos, ¿cierto? En el contexto de los espectáculos públicos, en el contexto de lo callejero, etcétera, etcétera. Y más aún las policías, cómo están actuando. Les decía, no me recuerdo exactamente, pero quería compartir con ustedes la siguiente frase que tiene este proyecto de ley que regula el control de identidad preventivo. Dice que se faculta a las policías para pedir la identidad a cualquier persona que se encuentre en un lugar donde, en general, donde rara vez él pudiera estar, dice así. Claro, muy probablemente mi aspecto yo no sería un vecino de la Reina, ¿cierto? O de, no sé, de Manquehue Alto. Entonces, claro, y como no soy un vecino de ahí, probablemente el policía, a partir de ahí, sí, claro, tiene la facultad para controlar mi identidad.
O sea, mira, la verdad que no recuerdo el contenido, o sea, los invito también, junto con el Decreto Supremo, que puedan leer también, porque la verdad que no solamente hay que ser del mundo del derecho, sino que cualquier persona que lee esa frase es para espantarse, porque efectivamente aquí lo que hay, bueno, y no es extraño, no es extraño, si este reordenamiento en el mal gobierno con la llegada de Burgos sabe bastante de represión y criminalización. Burgos jugó un destacado papel, ¿verdad?, al comienzo de la mal llamada democracia esta, de persecución y aniquilamiento de distintas organizaciones políticas militares. Dentro de eso se cuenta la parte sangrienta de la historia, que poco se habla, ¿verdad?, la muerte de muchos compañeros de nuestra generación. Yo fui militante de la Juventud Comunista hacia el final de la dictadura, pero por supuesto que siento que son compañeros de mi generación, incluso fuimos compañeros de colegio de muchos de ellos, y la forma de terminar con el Frente Patriótico, con el movimiento Julio Lautaro, no era matando a todos los cabros como mataron a una chorrera de cabros al comienzo del año 90, o encarcelándolos a todos, o a muchos de ellos por 10, 15 y condena hasta 20 años. Hay gente que todavía está presa a ese respecto. Entonces, claro, hay un actual momento de criminalización que yo diría que está conectado con otros más, que es parte del hilo que se viene desarrollando, de la forma como el Estado hoy día se enfrenta con los movimientos sociales, de la forma como el Estado también se vale cada día más del derecho penal como herramienta de control social. Y yo creo que los temas que me han permitido reflexionar con ustedes son temas que tienen que estar presentes en la discusión. Por supuesto que hay que ahondar, esta es una conversación preliminar, me da la impresión, ¿verdad?, de que cuáles son los puntos de vista de cada uno, no solamente de quienes ponemos, sino también de quienes participan en esta conversación. Pero yo creo que son temas que nosotros tenemos que ir direccionando sin perjuicio, ¿verdad?, de los temas comunes o los temas generales que nos vinculan también, y por qué ha hecho que, pese a que no haya agua, un grupo de locos como nosotros nos juntemos hoy día a conversar estos temas en la mañana, acá en Valparaíso. Yo creo que hay un montón de otros temas, pero yo les dejo planteado lo que he señalado. Nosotros como Defensoría Popular, lamentablemente por un tema de recursos no tenemos mucha material ni nada de eso, pero sí estamos disponibles para poder participar de este tipo de espacios y de otros, en términos de poder conducir este debate a la necesidad entonces de aportar de distintas maneras a la formulación de un nuevo constitucionalismo. Yo quiero terminar esta intervención saludando especialmente de verdad quienes convocan esta octava escuela. Me siento muy orgulloso, muy contento de haber venido. Vengo ida y vuelta, me acabo de dejar del bus, ahora tomo el bus de nuevo, tengo un montón de cosas que hacer, pero estoy muy contento de poder participar con ustedes, y de verdad entiendo que esta es una iniciativa que tienen que ustedes sacarle mucho más punta, porque creo que vamos en la dirección correcta. Eso, muchas gracias.